Hola, soy Justin para Peralta y en esta ocasión vamos a vamos a ver ese circuito eh, pues que contiene una fuente de tensión de 80 volts, tres resistencias de 40, 30 y 50 ohms, una fuente de corriente dependiente de valor I medios, donde pues I es la corriente que pasa por estas dos resistencias, un condensador de 3 faradios de capacitancia y un switch que en un tiempo cero pues se va a desconectar, ¿no? O sea que para un tiempo que pues es menor que sea, antes de ese instante pues va a estar conectado, va a estar conectando pues esta parte del circuito, ¿no? Entonces, bien, lo que se nos pide, obviamente el problema nos pide encontrar cuál es esta corriente I que pasa por acá. Para ello vamos a ayudarnos del voltaje de este condensador, puesto que tiene, pues está aquí, hay un voltaje en este condensador, un voltaje B, el cual pues al momento de separar esta parte, pues el circuito pues va a cambiar, pues obviamente el voltaje va a cambiar respecto del tiempo, ya que pues se va a soltar, por así decirlo, la energía de pues este condensador, ¿no? Que pues antes de que se quitara el switch pues estaba cargado, entonces va a soltar su energía y queremos ver cómo cambia el voltaje pues en el tiempo, ¿no? Entonces para encontrar a su vez pues esa corriente pues también va a estar cambiando en el tiempo, ¿no? Al igual que el voltaje del capacitor. Entonces vamos a usar el voltaje del capacitor para pues encontrar o para dar respuesta a la pregunta que se nos hace, que es pues cuál es la corriente I. Bien, entonces, en forma general, el voltaje del capacitor está dado por la suma o la superposición de su respuesta natural y su respuesta forzada. Es decir, V vendría siendo de la respuesta natural más de la respuesta forzada, VF. Pues esta respuesta natural viene siendo pues B0, que sería como que en las condiciones iniciales eh, por esta exponencial. Y esta respuesta forzada pues viene dada por Bs por 1 menos esta exponencial. Entonces pues pues todo esto obviamente lo podemos simplificarlo. Aquí esto pues simplemente va a ser Vs si distribuimos aquí. Esto pues más, vamos a tener B0 menos Bs exponencial t sobre tau. Por supuesto que tau es igual a RC. Esta pues R sería como una respuesta, una resistencia equivalente por C, que es la constante de proporcionalidad o pues es la capacitancia pues, de este capacitor, ¿no? Entonces, teniendo esta pues el voltaje del pues obviamente dependiente del tiempo, no me ocupo bien ahí. Voltaje dependiente del tiempo del capacitor pues viene dado al final por esta expresión, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar pues lo que tenemos aquí, cuánto es Bs, el valor de Bs, tenemos que encontrar cuál es el valor de B0 y cuál es el valor de tau, con el objetivo pues eh, de encontrar pues la corriente I, ¿no? Bien, entonces para eso V0 vamos a encontrarla pues al analizar ese circuito en un tiempo t menor que 0, puesto que sabemos que el voltaje pues de este capacitor, como no puede cambiar abruptamente, entonces como se va a mantener constante, ¿no? Puesto que aquí pues está conectado a esta fuente de tensión, entonces pues se va a mantener constante, ¿no? Está cargándose y pues va a actuar como un cortocircuito el condensador. Entonces el voltaje aquí podemos verlo como pues el voltaje que está antes pues de que se zafara el switch, pero como el voltaje no cambia abruptamente, entonces el voltaje en ese momento después es igual al voltaje en un momento justo antes, perdón, el voltaje en un momento justo antes de que se levante el switch es igual al voltaje en un momento justo después de que se levante el switch, porque no cambia abruptamente. Es decir, que V0 es igual a V0 menos igual a V0 más, ¿no? Entonces para ello vamos a ayudarnos de lo siguiente. Vamos a considerar el circuito en t menor que 0. Vamos a hacerlo por acá. Para t menor que 0, pues este switch pues está conectando pues estas dos partes, ¿no? Es decir, que vamos a tener aquí
pues la fuente de tensión conectada a esta resistencia, aquí está conectado. Por acá abajo tenemos el capacitor, pero todavía no lo vamos a dibujar. Aquí tenemos la fuente de corriente dependiente, resistencia, otra resistencia, y el capacitor funciona cuando está conectado pues así, pues a una fuente independiente que es constante, ¿no?, en el tiempo. El capacitor, pues dado que su voltaje pues viene dado en términos de más bien la corriente de este capacitor viene dado en términos de la derivada del voltaje respecto del tiempo. Como el voltaje se mantiene constante, pues la corriente es igual a cero, ¿no? Puesto que se mantiene constante, pues la derivada de una constante respecto del tiempo es igual a cero. Entonces pues la corriente es igual a cero es en el capacitor. Por ende pues se puede tratar como un cortocircuito. Entonces aquí simplemente vamos a poner más acá a la derecha. Podemos aquí tratarlo como un cortocircuito. Y lo que queremos encontrar es este voltaje V, vamos a llamarlo, pues es V0, ¿no? Puesto que es el mismo, como es constante, es el mismo para cualquier tiempo t menor que 0. Aquí pasa esa corriente I medios y por acá esta corriente I. Vamos a hacer algo, vamos a llamar la siguiente variable. R es igual a 10 ohms. De forma que aquí van a haber 4R, acá van a haber 30R y aquí 5R. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a analizar cuáles son las corrientes aquí, ¿verdad? Acá no pasa corriente, ¿no? Básicamente ya es más claro porque pues ahora está, pues está en circuito abierto, entonces es más claro que aquí no pasa corriente, con lo cual la corriente que pasa, pues solamente hay una misma corriente que pasa por todo este tramo y aquí eso se divide, ¿no? Aquí entra una corriente de I medios y sale por acá una corriente de I. Si sale aquí una corriente de I y entra solamente una corriente de I medios, por aquí también tienen que entrar una corriente de I medios. O si por aquí viene I y por acá salen I medios, por acá también tienen que ir I medios, ¿no? Y pues por supuesto que es la misma corriente, con lo cual pues por esta resistencia de 4R va a pasar una corriente de I medios. Por eso, si aplicamos nosotros, ese es un voltaje de 80 volts, vamos a llamarlo B, simplemente B. B pues no cursiva, ¿no? Para no confundirla con esta, por ejemplo. Pues ya sabemos que es 80 voltios, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en esa trayectoria que estaba marcando, ¿no? Pues que ignora, por así decirlo, pues el circuito abierto del capacitor y la fuente dependiente de corriente, con el objetivo pues de encontrar cuál es la corriente I. Pues vamos a poner todos los voltajes de todas las resistencias pues por la ley de Ohm, por corriente, por la resistencia. Entonces vamos a poder encontrar el valor de I. Entonces vamos a hacerlo pues en esa dirección, ¿no? En sentido horario. Bien, entonces aquí estamos yendo del negativo al positivo de B, entonces vamos a tener menos B. Luego estamos yendo a favor de la corriente de I medios, entonces vamos a tener pues I medios por 4R, básicamente el medio va a cancelar al 4, va a ser más 2RI. Siguiendo por aquí, vamos a tener I medios, eso no son 30R, son 3R. Bueno, aquí ya no hay I medios, ¿no? Aquí ya es I, simplemente, ¿no? Entonces vamos a tener más 3R por I, y aquí vamos a tener más 5 R por I, y aquí ya no hay nada, entonces esto es igual a 0. Por supuesto que podemos sumar todos estos, entonces vamos a tener que pues 2 más 3 son 5, más 5 son 10, 10RI, menos B es igual a 0, de donde por supuesto que I es igual a B sobre 10R. B es 80 y pues 10R, recordamos que R es igual a 10 ohms, entonces 10R son 100 ohms, entonces 80 volts sobre 100 ohms, pues esos son 4 quintos de ampere, si no me equivoco. Entonces, para empezar, podemos notar que, pues como todo aquí, pues son fuentes dependientes, son fuentes independientes constantes y todo esto, y en cero, por así decirlo, pues, ¿no? Y en cero, si lo podemos llevar así, es igual a 4 quintos de ampere.
lo cual pues forma parte de la respuesta que queremos encontrar, ya que queremos encontrar esta corriente I para t menor que 0 y para t mayor que 0, ¿no? Encontrar I para t menor que 0 y t mayor que 0, ¿no? Entonces aquí encontramos esta corriente I pues para t menor que 0. Y utilizando esto podemos encontrar cuál es el valor de este V0, que originalmente es lo que estábamos buscando. Entonces ahora vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje nuevamente, pero en esta trayectoria ahora. Entonces de nuevo empezamos pues menos V. La corriente que circula por aquí pues es I medios. Entonces igual vamos a tener esta más 2RI. Y ahora vamos a tener más V0, que es lo que estamos buscando. Entonces observamos que realmente aquí P, esta B, R e I ya las conocemos, entonces simplemente podemos despejar V0, que es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces V0 es igual a B menos 2R por I. Pues son 80 menos, menos 20 ohms por 4 quintos. Estos pues son 80 volts menos, tenemos 20 por 4 quintos. Pues 20 es 4 por 5, entonces pues vamos a tener menos 16 amperes, lo cual son 64 volts si no me equivoco. Entonces aquí destacamos pues que V0 es igual a 64 volts. Y pues por este argumento básicamente es por eso que B en 0 menos, por así decirlo, o en un T que sea menor que 0, es lo mismo que V0, aparte pues es constante, ¿no? Como decíamos, es para todo T menor que 0, pues el capacitor tiene este voltaje. Entonces ya encontramos V0, lo que ahora necesitamos encontrar, podemos por así decirlo poner una palomita aquí, ya para decir como que ya lo encontramos. Ahora vamos a ir por este voltaje Vs, que pues va a corresponder a la respuesta forzada. Eso corresponde pues para un T mayor que 0. Pero entonces, para T mayor que 0, pues este switch pues ya se ve levantado. De esta forma, pues todo esto es como si no estuviera, no está aportando nada al circuito. Entonces simplemente nos vamos a quedar con esta parte. Es decir, vamos a tener aquí pues el capacitor. Por acá la fuente de corriente. Resistencia. Otra resistencia. Y es todo. Entonces aquí vamos a tener la corriente I. Aquí tenemos una corriente I de medios. Y pues aquí tenemos pues un voltaje, ¿no? Y una capacitancia C. Aquí tenemos una resistencia de 3R. Y aquí otra resistencia ahora de 5R. Muy bien, entonces tenemos esto, ¿no? Lo que tenemos que encontrar es el voltaje. Bueno, aquí no realmente ese voltaje pues es B, ¿no? Es el pues corresponde más bien a ese, ¿no? De respuesta total. Pero pues, ¿qué podemos observar aquí? Aquí no hay ningún tipo de respuesta, o no hay una fuente externa, ¿no? Una fuente independiente externa, que es realmente a lo que se refiere este BS, ¿no? Pues realmente la fuerza, el voltaje o la respuesta forzada, ¿no? Que es lo que es la palabra que estaba buscando. La respuesta forzada más bien corresponde a lo que como cambia el circuito cuando a un T mayor que 0 o pues cambia, por así decirlo, abruptamente, se conecta abruptamente a una fuente independiente. Entonces pues al no haber una fuente independiente aquí de tensión, pues BS entonces es 0, ¿no? No hay una fuente independiente aquí. Entonces BS es igual a 0 volts. Entonces ya conseguimos otro de los valores que queríamos. Ahora nos falta nomás tau. Para conseguir tau vamos a seguir considerando esta parte del circuito. Vamos a anotar la información que tenemos por aquí. Por ejemplo, BS es igual a 0, V0 es igual a 64 volts y 0 es igual a 4 quintos amperes. Y es todo. Vamos a dejar también anotado esto, está pequeño también. Y vamos a borrar aquí para pues seguir con el desarrollo, ¿no? Y encontrar lo que nos falta, que pues es tau.
Entonces, bueno, aquí tenemos la información pues condensada. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a encontrar una parte equivalente para lo que viene siendo pues este circuito aquí. Vamos a encontrar, pues como pues no existe o no hay una fuente independiente pues, de tensión, de corriente, entonces realmente podemos encontrar como una parte equivalente a esta parte del circuito, pues mediante una resistencia. Lo podemos, por así decirlo, encontrar como una resistencia que sea equivalente a toda esta parte, y simplemente pues tener esa resistencia que esté conectada al capacitor, y con eso pues encontrar cuál es el valor de tau, ¿no? Entonces es lo que vamos a hacer. Para ello vamos a sustituir este condensador por una fuente de prueba de 1 volt, por la cual va a pasar una corriente de prueba. Entonces, pues como dije, es como encontrar una resistencia equivalente a todo esto. Entonces, al encontrar pues esta corriente de prueba, podemos encontrar esa resistencia equivalente, que pues va a venir siendo el cociente entre el voltaje de prueba y la corriente de prueba. Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Este condensador lo vamos a sustituir por una fuente de prueba. De esa forma. Entonces ahora esta fuente de prueba pues va a ser 1 volt. Por acá va a pasar una IP, corriente de prueba. Igual forma que va a ir, vamos a ponerle I', aquí pues I' medios, y aquí vamos a llamarle 3R y pues 5R, ¿no? La resistencia simplemente. Muy bien, entonces para empezar pues conocemos aquí, pues de aquí a acá pues hay un voltaje de 1 volt, ¿no? Conocemos cuál es la diferencia potencial aquí. Entonces podemos conocer cuál es toda esta diferencia potencial pues de entonces, la caída de tensión de cada una de esas resistencias, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje. Si queremos pues en esta pequeña trayectoria o en todo, ¿no? Pues es lo mismo. Pues para obtener cuál es la corriente I'. Entonces vamos a aplicarlo en todo esto externo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, empezando, pues yendo en sentido así, ¿no? En sentido antihorario, en sentido horario, perdón. Entonces vamos a empezar de aquí. Menos 1 volt, ¿no? Luego vamos por acá más 3RI' más 5RI' es igual a 0, de forma que pues esto se suma a 8RI. Entonces pues esto, si sumamos a ambos lados 1 volt y dividimos sobre 8R, vamos a tener el valor de I' es igual a 1 volt sobre 8R, lo cual pues como R son 10 ohms, pues 1 volt sobre 8R vienen siendo 80 ohms. Entonces esto es pues 1 sobre 80 ohms, ¿no? Bien, entonces ahora bien podemos aplicar la ley de Kirchhoff de corriente aquí, ya que conocemos I, bueno, I', podemos conocer cuánto es la mitad de I', y pues por supuesto que I'. Entonces si aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente aquí, vamos a tener que la corriente que entra, IP, más otra corriente que entra, que es I' medios, pues es igual a I'. Si restamos a ambos lados, vamos a tener que IP es igual a I' medios. Y como I' pues es 180, 1 sobre 180, esos son amperes, perdón. Esos no son volts, son ohms, son amperes. Entonces, esto es igual a 1 sobre 160 amperes. De forma que, como decía antes, entonces la resistencia equivalente de toda esta parte pues va a ser igual a el voltaje de prueba sobre la corriente de prueba. Voltaje de prueba ya lo conocemos, es 1 volt. La corriente de prueba la acabamos de obtener, es 1 sobre 60 amperes. Entonces eso es igual a 1 volt sobre pues 1 sobre 160 amperes, lo cual pues por supuesto son simplemente 160 ohms, ¿no? Entonces, habiendo obtenido esa resistencia equivalente, por así decirlo, de toda esta parte del circuito, podemos sustituir esta parte que esté conectada pues por aquí y por acá, como un equivalente de Thevenin, por ejemplo, podemos sustituirla por una resistencia de 160 ohms. Entonces, el circuito lo podemos redibujar así. Tenemos el condensador y está conectado a esta resistencia de 160
60 ohms y aquí pues una capacitancia, ¿no? Entonces ahora sí podemos calcular cuál va a ser la constante de tiempo tau. Entonces tau va a ser igual a, vamos a llamar a R' o R prueba, por ejemplo. Pues R' simplemente es como una resistencia equivalente, vamos a llamarle R', entonces vamos a tener que esto va a ser R', que es el equivalente por la capacitancia C. Entonces pues R' pues son 160 ohms y pues C, la capacitancia, pues son 3 faradios. Esto da por resultado pues 480 segundos. Podemos hacer un análisis de unidades para ver que efectivamente pues da segundos, pero pues simplemente es ver que pues faradios por su definición pues es coulomb sobre volt. Entonces al multiplicar por ohm pues eso va a dar pues segundos, ¿no? Es un análisis de unidades, pero da segundos. De forma que, entonces aquí en la exponencial pues tiempo en segundos sobre tiempo en segundos pues es un número dimensional, ¿no? Al igual que con la exponencial pues sigue siendo un número dimensional. Entonces, ahora sí hemos obtenido pues todos los datos que necesitamos. Hemos obtenido Bs, B0 y tau, con lo cual ya podemos ver cuál es toda esta pues el voltaje de T para pues T mayor que 0, ¿no? Entonces, porque pues para T menor que 0, pues o para T igual a 0, pues sabemos que pues aquí está el valor, ¿no? Entonces, para T mayor que 0 tenemos que Vt pues es igual a Bs es igual a 0, Bs también es igual a 0. Entonces simplemente vamos a tener la respuesta natural, B0, la exponencial. Entonces B0 eran, como dijimos, 64 volt. Exponencial, vamos a tener menos, pues vamos a dividir sobre tau, ¿no? Que son 480 segundos y entre t. Entonces, ese es el voltaje para t mayor que 0. Para t menor que 0, pues como lo conocemos, ¿no? Es B0. Luego, pues eso está bien. Aquí encontramos el voltaje. Esto es lo que vamos a agarrar, lo que vamos a usar para encontrar ahora pues la corriente I para t mayor que 0. Entonces veamos que pues igual en estas dos resistencias está este voltaje B, con lo cual si aplicamos el mismo argumento que hicimos aquí para encontrar I', es decir, si aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje sobre todo esto, pues vamos a encontrar que pues es como el equivalente a una fórmula, creo que se llama de división de tensión. Entonces, simplemente va a ser que la corriente I va a ser el voltaje dividido entre la suma de las resistencias, ¿no? Entonces vamos a tener que I de T va a ser igual a pues el voltaje B de T sobre pues 3R más 5R, pues son 8R. Entonces esto es igual a pues tenemos 64 sobre 80. 64 sobre 80 lo que da pues 64 era 8 por 7, creo, 64, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, pues tenemos 8 por 7 volt sobre 8 por 10 volt. Se me hace que me estoy equivocando. Era 8 por 8, ¿verdad? Sí, es 8 por 8.
Ajá, son 8 por 8 volts. Entonces, pues por supuesto se van a eliminar. Bueno, y aquí, pues obviamente falta la... Esos son ohms, ¿no? Aquí no son volts, son ohms. Pues falta la exponencial, ¿no? Vamos a poner exponencial menos t sobre 480 segundos. Entonces, estos 8 décimos los teníamos en otra parte por aquí para B0, sabemos, no, para I0, que pues sabemos que eso se va a reducir a 4 quintos, ¿no? Entonces, eso es igual a 4 quintos ampere por la exponencial, ¿no? T sobre 480 segundos. Y ese es I de t. Entonces, ya conociendo cuál es I para t mayor que 0, eso es para t mayor que 0, podemos conocer pues en general cuál es la corriente I como una función por partes. Entonces, I de t es igual a 4 quintos ampere para t menor que 0 y 4 quintos ampere por la exponencial menos t sobre 480 segundos para t mayor que 0. Entonces, así con esto pues expresamos la corriente I, que viene siendo pues esta, que es lo que pues, se nos pide en el problema. Entonces, con esto pues damos por concluido pues este problema, ¿no? Este circuito. Entonces, con eso terminamos.